Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios mío. He empezado una nueva sección, Empodérate y Emprende, y te quiero contar un poquito por qué el motivo, el propósito de hacer estas emisiones en vivo. Entonces te cuento que he estado hablando con muchos clientes que quieren hacer cosas por internet, están empezando su consultoría, su oficina de terapia, y lo quieren hacer a través de internet, pero no dan el paso siguiente porque se encuentran atascados, hay un sinfín de excusas y yo así como a primera respuesta podría decir entre mí que quizás esas personas no están realmente comprometidas con su propio éxito, con crecer, con avanzar. Pero, bueno, en esta emisión no estoy sola, estoy súper bien acompañada, estoy con Diana Patricia Guaquita. Quiero darle un aplauso a Dianita. ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Súper bien, súper bien. Mira, entonces, ¿por qué está Dianita conmigo hoy día? Porque no es solamente el que las personas hoy día tengan excusas para hacer cosas o que lo que tengan que hacer hoy día en su trabajo o en su negocio, en su objetivo, en su plan, en su proyecto, lo dejen para mañana, sino que hay una respuesta más profunda a eso. Hay una conclusión que va arraigada a lo que uno es inconscientemente. Y como yo no soy experta en ese tema, me quise apoyar de una persona muy hermosa y experta también en ese tema, que es Dianita, porque ella es coach holístico, ella vive en Colombia, hace terapias y lo complementa con otras cosas, que es R8, si no me equivoco, Dianita, tú me puedes hablar un poquito más de eso, pero el tema es que hoy día no estoy sola porque yo no soy experta en ese tema, lo es Dianita, y quiero encontrar soluciones para esos emprendedores que hoy día se encuentran un poquito atascados, están procrastinando. Entonces, la idea es poder aportarle valor para que sigan adelante con sus proyectos y que Dianita también me comente un poco de lo que ella maneja en este tema. Gracias, Jessy. Muchas gracias. Bueno, con respecto al aplazar o al posponer o al procrastinar, tendríamos muchísimo tema para abarcar, para trabajar. Sin embargo, yo he tratado de unir o de sectorizar un poco lo que yo trabajo con el inconsciente de las diferentes personas que consultan y que quieren cambiar ese aplazar de muchos aspectos de su vida por otra posición, por otro propósito. Y traté de que pudiéramos trabajar sobre los diferentes ámbitos que puede cubrir la razón por la cual la mente y el inconsciente de las personas aplazan. Entonces, tenemos lo que es la creencia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la creencia pura, la esencia de la creencia. Esa creencia cuando se vuelve un hábito. ¿Qué emociones atrapadas se pueden generar al procrastinar o al aplazar? ¿O cuáles están llevándote a aplazar y a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Hay otros temas muy interesantes que son los elementos, las energías de los elementos que tenemos todas las personas y que han estudiado mucho la medicina china y el cosmograma o la astrología, y es que todos tenemos de fuego, energía de aire, energía de tierra, energía de agua. Pero si algunas personas, que ya lo hablaremos, tienen más energía de unas u otras, es muy probable que por tener más aire, por ejemplo, no aterricen, no tengan suficiente energía de tierra y no se consoliden en sus proyectos porque de pronto tienen demasiada energía de aire. También lo hablaremos en su momento. Y la última es la ley y las leyes de la vida. Cuando hablamos de ley de atracción, de ley de correspondencia, ley de causa y efecto. ¿Qué pasa allí cuando estamos aplazando y cuando estamos dejando para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Te parece bien? ¿Qué opinan de ese esquema que estoy proponiendo? Es muy probable que se nos vayan 2 sesiones o 2 reuniones, no importa. Sí, Se trata de que empecemos a trabajarlo, ¿verdad? sí, lo podemos juntar el próximo lunes, porque la idea es que no hagamos esta emisión tan larga, sino que no más de 20 minutos y podamos Eso. concluir en un tema.
y que les pueda servir a la audiencia que nos está escuchando. Y saludar a todos los que nos están viendo, ya hay conectadas como 21 personas. Dejen sus comentarios si tienen alguna duda, consulta respecto a este tema, respecto a otro tema que lo podemos tocar en otra emisión. La idea es hacer todos los días lunes a las 4 horas Chile, son las 3 horas Colombia, para que podamos compartir estos tips, estos consejos. Empecemos con la primera Listo. parte, Dianita, que tú hablabas del tema de la... Sí, la primera y grande es la creencia. La creencia la tenemos todos. ¿Qué es la creencia? Es un hecho que damos por cierto, sea bueno o no sea bueno o sea malo. Aquí no vamos a pensar en bueno o malo, que existe por parte del inconsciente, que además es nuestro 90-95% de nuestros pensamientos, de nuestra razón por la cual yo dejo para mañana. Y el mente genera las razones. ¿Por qué aplazo? Y muchas que no son nuestras, bien ancestrales, creencias familiares y creencias de un colectivo, ¿no? Entonces, salir de nuestra zona a desarrollar algo nos cuesta, por muchas razones. Hemos visto que nuestros padres o nuestros abuelos aplazaban, y eso era su cultura. De esa manera. Sí. No, la visita la dejamos para dentro de 8 días. No, visitamos a la tía Rosita en un mes. No, vamos a sembrar ese cultivo en 15 días. Y vamos aplazando, y eso se genera como una creencia que es válida de acuerdo a la experiencia de cada persona. Así como las dentro personas que llegan tarde, ¿cierto? Dianita, sí, claro. No te preocupes. Hay personas que llegan súper puntuales y cumplidas, y hay otras que llegan siempre tarde, pero su cultura, sus hábitos familiares, pues siempre llegan tarde, y además no consideran en su inconsciente que llegar después de llegar tarde, sino que, pero ¿para qué llego puntual? Es que todo el mundo llega tarde. Y no es ni bueno ni malo, hay que analizar la razón de su creencia y la razón de su hábito, porque además ya pasamos al hábito, ya se convierte en hábitos. Sí. Las personas que llegan tarde siempre llegan tarde. Sí, entonces ya es un hábito. Siempre es un hábito. La persona que está posponiendo sus propias cosas. No, yo voy a hacer mercado mañana. No, lo hago pasado mañana. Y mañana, no, pasado mañana. No, es que está lloviendo. No me alcanzó el tiempo. Es porque ahora tenemos también una gran disculpa válida colectiva que viene de una creencia, y es que no nos alcanza el tiempo. Sí. Se me hizo tarde. Es que no me alcanza el tiempo, y eso se ha vuelto muy colectivo, y es de todas las culturas, donde no hay tiempo y donde se me hizo tarde, y la utilizamos para múltiples situaciones. Entonces allí ya estamos en el hábito colectivo, y nos funciona, y funciona para muchos, y se acomodan, y se acomodan, y se acomodan. Listo. Sí. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo o qué tal es el aprendizaje para cada persona que practica esta creencia y que luego la convierte en un hábito? La persona fluye, no tiene inconvenientes, todo está bien en su vida, tiene buenas relaciones, tiene su salud, su economía, todas sus relaciones están funcionando perfectamente, está fluyendo bien, y pues es algo que perfectamente puede, sin que eso le genere una resistencia o un conflicto. Pero cuando hay personas que tienen conflictos, ay, porque es que yo siempre estoy listo a tiempo, y en cambio tú siempre estás tarde, nunca estás listo porque no estás listo, y yo siempre estoy, y entonces llegamos tarde. Cuando ya empieza a generarse un conflicto, tienes que examinar de dónde viene ese hábito, de dónde viene esa creencia, y si deseas entrar en otra frecuencia para conectarte con tu entorno de manera positiva. Ya estamos hablando aquí de eventos del día a día, ¿no? De llegar puntual al trabajo, o de llegar a la hora en que está acordado, en que hay que timbrar la tarjeta, en que tengo que entregar el informe cuando mi jefe lo solicita, en que hay que hacer el mercado, pues,
de pronto el día que siempre hemos planeado, bueno, reservar el dinero para pagar los recibos y no que llegó el día y entonces no hay el dinero porque, no es que lo pagamos mañana, no, lo pagamos el jueves, no, yo lo pago después, se venció, no importa, yo lo pago después. Todo depende de cómo termina vibrando con tu entorno. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos en dos, el creencia y el hábito. Ahora vamos en las emociones atrapadas. Entonces hay emociones que generan que tú estés aplazando y otras que se generan después de que tú estás aplazando y procrastinando. Entonces vamos con las primeras. ¿Cuáles son las que se generan? Las que han generado, perdón, el hábito de posponer. Las más frecuentes son la frustración, la preocupación y la culpa. ¿De qué manera? Si yo tuve negocio, si yo tuve una experiencia con alguna situación, generalmente ha quedado una frustración, una emoción de frustración. Entonces, para luego volver a generar un negocio, para volver a lanzarme, voy a tener un gran nivel de frustración. Y entonces mi inconsciente dice, ¿y si vuelvo a fracasar? ¿Y si vuelvo a invertir y me va mal otra vez? ¿Y si no me sale bien las cosas? Y entonces está nuevamente el inconsciente generando unos bloqueos porque hay una emoción de frustración previamente adquirida por otros eventos que no resultaron como tú querías. Bueno, la culpa. Lo mismo, si tú quebraste, pero tuviste el dinero de tu familia o el dinero de unos socios en tu poder o el dinero de tu pareja o algo de ese estilo y quebraste, entonces te sientes culpable porque no salió bien. Y entonces como yo soy culpable, entonces yo no tengo la suficiente capacidad, yo no soy lo suficientemente bueno, yo no puedo volverlo a hacer. Y critican allá afuera, los juicios del colectivo, los juicios de la familia, entonces yo más bien me quedo aquí en una zona de confort donde digo, no, es que las cosas no se dieron y no pude sacar que es más fácil que sacarlo adelante y tener en tu mente la posibilidad de no fluya o que no cosas son más complejas de lo que se esperaba. Entonces es muy importante revisar qué culpa tienes, qué niveles de culpa tienes o de frustración. Viene una emoción que la tenemos todos, unos en más intensidad que otros, de acuerdo a sus experiencias, que es el miedo. Básicamente tenemos 4 miedos. Hay más miedos y hay, de acuerdo a las distintas filosofías podríamos tener otros miedos, pero digamos que aquí para este ejercicio en particular yo clasifiqué el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte, de los cuales los 3 primeros estarían perfectamente correlacionados con lo que estamos hablando. Si yo me lanzo a este propósito, a este proyecto y pierdo dinero y pierdo imagen y pierdo credibilidad, entonces ¿cómo? El miedo a enfrentar, y es enfrentar el miedo. Es muy paradójico, pero funciona de esa manera. Entonces, primero tengo que enfrentarme al miedo. Tengo que enfrentarme a mi propia falta de experiencia. Muchas veces en ciertos proyectos no necesariamente los conocemos en su totalidad, ni tenemos la suficiente experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos y de todos los emprendimientos que podemos hacer en Internet, uno de los grandes miedos es que no conozco bien el tema técnico, tecnológico, cómo funciona. Y entonces ahí tenemos que enfrentarnos a esas otras situaciones que nos van a generar un aplazamiento, un rechazo, yo pospongo, yo dejo a ver si encuentro a alguien que me ayude, a ver si por fin doy con la persona que me va a dar el famoso empujoncito. Uno siempre está esperando saber quién le va a dar a uno el empujoncito o de qué persona me puedo yo enganchar. Sí. Diferente, sea más fácil. Y el otro miedo que hablamos fue el
Cuando tú haces una sociedad o cuando tú tienes un grupo de personas con las que estás trabajando, pues de todas maneras si las cosas no fluyen, pues o te sacan del grupo o terminas saliéndote por sí solo, pero el ser abandonado, el ser rechazado no nos gusta a ninguno. Mm. Entonces son miedos que son instintivos, son básicos, pero ahí es donde estamos aprendiendo y ahí es donde están los aprendizajes. Sí, mira, Dianita, se me vino a la mente una frase de Alejandro Jodorowsky que dice, lo más inútil que puedes hacer en la vida es tener esperanza y tener miedo. Ajá, Entonces, pero son cosas inevitables que tiene el ser humano sí, en diferentes proporciones. No sé, yo me acuerdo de 10 años atrás, quizás estaba más llena de miedos o de excusas, hoy día no, pero a veces queda algo. Entonces, me- em, las personas que ya empiezan a identificar sus miedos o empiezan a identificar sus excusas para no hacer las cosas, entonces como yo pienso que la solución es apoyarse de un coach, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería como la solución? habrían varios caminos para tomar, varios caminos para tomar. El primero es reconocer Sí. que estoy aplazando Mm. y que estoy posponiendo. El primero es reconocer. Segundo, podemos apoyarnos en alguien que tenga alguna experiencia. Los coaches son muy interesantes. O expertos en este tema del Sí. inconsciente y de cómo funciona estos parámetros que hemos ido hablando. Y la otra, si alguna persona no lo desea, es centrarse en sí mismo y escribir, sentarse y hacer un listado o unas columnas de qué siente y cuáles son las disculpas que él dice. No, yo hoy no voy a hacer esto porque tal cosa. Hoy no voy a hacer esto por tal otra cosa. Y empieza a darse cuenta en dónde está su creencia limitante o en dónde está su emoción atrapada. Eso también lo puede hacer una persona que tenga suficiente voluntad de trabajar en sí mismo y en su autogestión. Esa es otra. Mm. Podemos encontrar también el liberar las creencias, solamente con liberar creencias. Con liberar creencias tenemos ejercicios de programación neurolingüística, tenemos de tapping, tenemos muchos otros ejercicios que perfectamente lo que hacen es cambiar la creencia. Buenísimo. Entonces ahí ya iría, ya tenemos 3 o 4. A nivel de tema energético, a mí me gusta trabajar mucho cuál es ancestralmente esos Mm. patrones que te llevan a posponer. Porque los hay. Es que mi abuelo decía tal cosa, es que mi abuela decía tal otra, es que en mi familia todos se han quebrado y entonces si yo me voy a quebrar, Ah, entonces sí es lo del prun, ahí árbol salió. genealógico. Ajá, Mm. ajá, sí, porque entonces viene, cuando prun, tenemos una creencia que es ancestral. No es que en mi familia no ha habido sino quiebras, ya todo les va re mal y entonces yo ¿cómo hago? Mm. Si yo me lanzo aquí también me quiebro. O la otra, es que en mi familia todos somos muy humildes, siempre hemos tenido muy pocos recursos y en su inconsciente está que si él llegara a tener muchos recursos y llegara a ser muy exitoso, No ¿qué sería. pasará con su familia? ¿Qué pasa Mm. con esa lealtad inconsciente familiar? Mucho también a esa parte del inconsciente ancestral, colectiva, de papás. Yo tengo una historia muy bonita, no sé Mm. cuánto tú me dices, Jessica, si tenemos que cortar, tú me vas diciendo. Dale, 5 minutos más y cortamos. Listo, y dejamos el resto para la próxima. Tengo una Sí. historia muy bonita y inclusive uno dice, pero ¿cómo es posible? Un muchacho economista ya había terminado sus materias y todo y le faltaba su tesis, pero consiguió trabajo. Y entonces todo el mundo empieza, bueno, y la tesis, y el grado, y la tesis, y el grado, y el aplace. Sí, no, es que dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, la próxima vez, porque estoy trabajando, no tengo tiempo, no me alcanza. Una serie de excusas, pero ya él cayó en cuenta y aceptó y reconoció que él lo que estaba era posponiendo y que por qué no se graduaba, si tenía todas las herramientas, tenía todo perfecto, materia súper bien. Y nos dimos cuenta de Ujú. que quería ser economista y no quería graduarse con economista porque ese no era su sueño, era el sueño de su mamá. Ah, sí. Mm.
Y llegó el momento en que el muchacho dijo, pero es que yo realmente no quiero ser economista, yo no me quiero graduar en economía, porque es que ese fue el sueño de mi mamá, yo estudié economía por darle gusto a mi mamá. Bueno, ¿y tú qué quieres ser entonces? Su propósito era totalmente diferente. Entonces, desde su inconsciente, él venía aplazando ese evento, pero es porque él no tenía una suficiente motivación. ¿Y la motivación cuál era? Pues que no era lo que él quería. Mm, Eso también es muy importante identificarlo. sí. Y detrás estaba el miedo de no poder afrontar sus propias preferencias. Claro, Mm, ahora cómo le voy a decir a mi mamá que quiero esto y mm, que esto no lo quiero y que quiero aquí porque viene todo mm, el juicio del colectivo de su entorno y muy probablemente una gran descalificación por parte de papá y mamá, que además son muy importantes. Entonces, eso hace que exista ese famoso miedo a enfrentar y de pronto inclusive el miedo a ser abandonado, abandonado en el sentido de rechazado. Pero tú cómo mm. hiciste esto, pero toda la inversión que hiciste a estas alturas sales con este tema que no quieres. Y eso inclusive ha generado enfermedades, les quiero comentar que ha generado enfermedades. Mira, Entonces, trabajamos todos estos sí. Ahí aspectos. también tocaste un tema importante, porque pueden haber personas que no les importa lo que le dicen los papás, o les importa pero con respeto no lo hacen parte de su vida, y pueden haber un montón de juicios y uno también como que no los toma en consideración y sigue su paso. Ahí también hay un apego al núcleo familiar, entonces también es otro tema el apego. Porque hay personas que se apegan Correcto. a la opinión de la familia cuando no debería de ser tan relevante, no sé qué opino yo. Sí, puede ser apego o puede ser lealtad inconsciente, ¿no? Sí. Mira, un saludo a Jorge, Jorge que nos está Jorge, qué viendo. rico verte por allí. Sí, y quiero Bueno, saludar también adiós, Jorge. a Rubén Palomino y a Laura García también que nos están viendo a través de Facebook. Qué rico, muy bien. Bueno, si en este momento tiene pregunta puntual a tecnología, ¿qué creen? ¿Hay alguna una pregunta en este momento? Dentro de 8 días continuamos con los otros dos aspectos, pero para Sí. terminar hoy, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué curiosidad tienen? ¿Más preguntas? No, no hay. Hay solamente El saludo. corazón, corazón y ese tipo de cosas. Qué rico. Bueno, muy bien. Esperemos que cuando lo escuchen y de pronto interioricemos un poco la información, pues nos hagan preguntas y podamos profundizar o resolver un poco la semana entrante. Ah, bueno, qué chévere, ¿te gustan las analogías? Sí, eso nos ayuda un poquito a hacernos más aquí y ahora, porque más bien terminamos a veces juzgando al otro. ¿No? Ve, ir a ese todo el tiempo que lleva trabajando y ya todo lo que estudió y no se ha graduado, tan vago, ¿cierto? Y resulta que es que detrás de eso hay una cantidad y unas emociones atrapadas y la persona está aplazando por motivos muy importantes que hay que trabajar y que resolver, ¿no? Sí, y también de la otra parte de la persona que hace el juicio. También hay un tema ahí de por Ah, qué esa persona se da con el derecho de hacer el juicio. Entonces es un tema así como súper amplio que podemos ir tocando en las próximas emisiones. Te agradezco, Dianita. Para las personas que les interesa este tema, pueden dejar sus comentarios aquí abajo, pueden contactar a Dianita a través de su fanpage. Voy a dejar el enlace arriba de este video de su fanpage para que le puedan escribir vía interno si quieren tocar temas más importantes, más profundos en forma privada y también me pueden escribir a mí. Así que eso, les mando un besito a todos y nos vemos. Dianita, muchas chao. gracias, un gusto. Chao.